al nacionalismo neoliberal, pro-yanqui del consenso de Washington. La gente se insurrecciona y quiebra todo el sistema de poder político, pero también quiebra lo más importante en ese momento, entre las cosas que reventó, que es su cabeza. Su cabeza comenzó a girar en otro sentido, con una asunción de sentido de poder social por lo que había logrado. Dejó al gobierno absolutamente en crisis, doblegado. A los 2 años fue echado, 2 años y medio fue echado por un acto menor de corrupción por lo que se llamó en Brasil un impeachment, ¿no? un mecanismo de expulsión institucional bajo control regulado. Era en realidad el sello de un proceso de expulsión social que no solo derrotó al presidente, derrotó al gobierno, quebró, también derrotó todas las políticas, no las sustituyó por algo mejor. Por eso ciego, sordo y mudo el proceso. No sustituyó por nada superior o nada mejor las políticas neoliberales. Y todo lo que no superes con algo superior o con algo mejor, pues hace que se vuelva al origen y a veces peor en el retroceso. Entonces, pero quedó esa marca. La gente derrotó a un gobierno, derrotó sus políticas e impidió que se aplicaran como las quería aplicar. Algunas fueron siendo acomodadas para ver cómo se aplicaban, pero en el balance que hizo acá en este país, un diario muy del Centro Económico Capitalista, que era el Cronista Comercial, que estuvo hasta hace poco acá, funcionando, ahora creo que tiene otro nombre, hizo un balance en el año 2000, cuando ya les asustaba lo que pasaba con el neoliberalismo acá mismo, de América Latina y sus privatizaciones, el balance de las privatizaciones en América Latina. En ese balance señala que el único país donde no se pudo privatizar fue Venezuela. Se privatizó jamás como en México, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, jamás. Se privatizaron solo 3 empresas. Se tercerizaron otros servicios y se tercerizó la empresa petrolera que era nacional en ese momento, pero no pudieron demoler el estado de nacionalización o estatización su rango, no lo pudieron demoler, porque había un movimiento social además de la crisis interna de ellos, un movimiento social que eso no lo iba a permitir. Una de las consignas, perdonen lo escatológico, pero bueno, los pueblos tienen sus costumbres. Ustedes dirían, hijo de puta, bueno, en Venezuela al presidente de la República se le pintaba por miles y miles de paredes: privatízate ese culo. Esa era la consigna más avanzada de la política nacional. No es verdad, pero se parecía porque era un gran motor, era una descarga de odio que se pintaba en las paredes de los baños de las fábricas, en las paredes de las universidades. Se decía en la calle, se pintaba en cualquier pared, se hacía público, expreso, proclamativo, de cualquier manera y por cualquier medio. Privatízate ese. Significa para la cultura nacional caribeña, coño, una cosa muy fuerte que le puedes decir, sobre todo si es presidente. Uno supone que los presidentes también tienen esas cosas. Y bueno, ahí nació entonces la base, la fuente o el punto de partida de lo que hoy en su tiempo de 10 años se ha conformado como un proceso político de transformaciones revolucionarias. A los 2 años y medio, casi 3 años, irrumpe un sector de las Fuerzas Armadas, de la suboficialidad y oficialidad baja de las Fuerzas Armadas, en forma insurreccional, aliada o asociada a la izquierda ex-guerrillera del país, y a una no ex-guerrillera sino laboralista. Un comandante, que hoy es embajador en Naciones Unidas, Arias Cárdenas, y otro comandante, obsesivo bolivariano, ambos obsesivos en esa doctrina o esa imagen histórica, reivindicando 3 consignas, que es lo que le cambia el carácter al típico golpe tradicional de Estado, que solo es un asalto para desplazar facciones del poder militar o no militar, y que en este caso adoptó características, conformaciones, revestimientos más complejos que el tradicional golpe militar. Fue un golpe por su método, un asalto madrugador, sin
participación masiva de los sectores sociales. Eso le da carácter de golpe, en el sentido que lo teorizó Malatesta en la teoría de los golpes de Estado. Pero no fue en todo lo demás, primero por las consignas. Las consignas de ese golpe, en el 4 de febrero, de 3 años después del Caracazo, eran las consignas sentidas o dichas, o sentidas y dichas por el movimiento de masas y sobre todo llevadas como política ya, después del Caracazo, como programa político por la izquierda. Uno, no pagar la deuda externa, que en Venezuela en ese momento era de $36.500 millones para 20 millones de habitantes. No era más que la de acá, que era 48.000, pero era una desproporción por la relación habitante-deudor por Producto Bruto Interno, una locura en ese sentido, y estaba ahogando todo. Bien, hasta la burguesía estaba, un sector de ella, contra la deuda externa, como es natural. Segunda consigna de la insurrección militar era muerte a la corrupción, que era un sentimiento nacional activo, que es distinto a ser un sentimiento nacional de titulares de prensa, como suele ser cotidianamente en muchos países, en todos los países, hasta que se transforma en programa político, o en idea política, o en consigna de acción, así no tenga nombre de consigna de acción. Muerte a la corrupción, o muerte a los corruptos. La consigna de los golpistas, de Chávez y compañera, muerte a los corruptos, que es una paráfrasis de una frase dicha por Bolívar, el ideario bolivariano y la inspiración aplicada acá, de 1816, en una derrota de una de las repúblicas de la conformación nacional, de la revolución de aquella época, que decía: españoles y canarios, contad con la muerte; criollos, contad con la vida, aunque seáis culpables. Eso ellos lo transformaron en muerte. Corruptos, contad con la muerte, aunque seáis criollos. Y eso luego popularmente significó muerte a los corruptos, que es más sencillo que estar hablando en castellano. Y la tercera consigna fue, la fórmula exacta fue que ningún soldado dispare contra su pueblo. Que ningún soldado dispare contra su pueblo. Que es, como la redactaron los comandantes, exactamente tomada de una proclama de Simón Bolívar del año 14, diciéndole, exigiéndole, buscando la unidad con los sectores más oprimidos, que no se dispare contra los oprimidos del ejército enemigo, que se dispare contra los oficiales españoles colonialistas. Esa consigna de Bolívar del año 14 fue transformada también en una consigna del presente de 1992. Con esas tres consignas de profundas raíces en el sentimiento social, dentro del Estado-Nación venezolano, se produce la insurrección, o se acaudilla la insurrección del año militar del año 92. Y otro elemento también la hizo rara, o raro como golpe, o más complejo que un golpe, que marcharon de Maracay a Caracas a dar el golpe 4.222 soldados, sargentos y oficiales. Los golpes, generalmente, cuando ustedes hagan el estudio de los golpes de América Latina, notarán que nunca hubo tanta gente armada dando un golpe. Generalmente son facciones. Puede ser que luego se apoyen, o ahí se apoyen en la fuerza como cuerpo corporativo, se apoyan, pero que marchen tras tres consignas de ese tipo, nada militares, para hacer una asonada militar madrugadora, que es el golpe, es atípico en la historia de los golpes, de los 320 y tantos golpes que hubo en América Latina durante el siglo XX. En ese punto y en los otros no se parece a ninguno, excepto un golpe que hubo en Guatemala en los años 60, que fue bien plebeyo y bien político de izquierda, en ese punto parecido al de Venezuela.